¿Qué tal están? En este vídeo trataré del pensamiento de Karl Polanyi, de su filosofía económica, fundamentalmente. Karl Polanyi nació en 1886 en Viena, entonces capital del Imperio Austrohúngaro, actual Austria, y murió en 1964 en Pickering, Ontario, Canadá. Su vida atraviesa algunos de los grandes procesos políticos e intelectuales del siglo XX, el declive del liberalismo clásico europeo, las dos guerras mundiales, el ascenso del fascismo, la expansión del socialismo democrático y la consolidación del estado del bienestar. Su biografía no puede separarse de su pensamiento, ya que su obra es, en gran medida, una respuesta intelectual a las crisis históricas que vivió directamente. En este sentido, en cuanto a sus orígenes familiares y formación inicial, Polanyi nació en una familia de la burguesía judía liberal de Budapest. Su entorno familiar fue intelectualmente activo y políticamente comprometido. Su hermano Michael Polanyi también fue un pensador destacado, aunque con orientaciones filosóficas distintas. Karl creció en un ambiente cosmopolita, multilingüe y profundamente marcado por la cultura centroeuropea. Estudió Polanyi en la Universidad de Budapest, donde inicialmente se formó en Derecho. Sin embargo, desde muy temprano mostró interés por la historia, la economía política y los debates sociales de su tiempo, de su época. Durante su juventud, Polanyi se vinculó a círculos intelectuales progresistas y participó activamente en la vida cultural y política húngara. Su formación no fue únicamente académica, sino también política y periodística. En este sentido, hay que hablar también de sus primeros años intelectuales y su compromiso político. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Polanyi trabajó como periodista y analista político en Budapest. Fue cofundador del Círculo Galilei, un grupo de intelectuales progresistas que defendía la modernización social, la educación científica y la crítica al conservadurismo imperial. En este periodo, Polanyi aún no había desarrollado su teoría económica madura, pero ya mostraba interés por los problemas de desigualdad económica, industrialización y también organización social. Después de la Primera Guerra Mundial y la posterior desintegración del Imperio Austrohúngaro, todo esto marcó profundamente su visión del mundo. Polanyi observó cómo los sistemas políticos y económicos aparentemente estables podían colapsar rápidamente bajo tensiones sociales y también económicas. Después de esto, y tras la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, Polanyi vivió un periodo de inestabilidad política en Hungría. La breve experiencia de la República Soviética Húngara en 1919 y la posterior represión conservadora llevaron a muchos intelectuales progresistas al exilio. Polanyi se trasladó primero a Viena, donde trabajó como periodista económico para un prestigioso periódico de la ciudad, y este periodo fue crucial para su formación intelectual, ya que tuvo acceso directo a debates económicos europeos de primer nivel. En Viena comenzó también a desarrollar una crítica más estructurada del liberalismo económico, observando cómo la economía de mercado generaba tensiones sociales que los estados intentaban contener mediante políticas de protección. Además, también hay que hablar de la etapa británica, que supone su maduración intelectual. En 1933, ante el ascenso del nazismo en Europa Central, Polanyi se trasladó al Reino Unido. Este exilio fue decisivo. En Inglaterra entró en contacto con historiadores económicos, antropólogos y también economistas que influirían en su obra posterior. Durante este periodo comenzó a desarrollar de forma más sistemática sus ideas sobre la relación entre economía y sociedad. Dio clases en una institución educativa para trabajadores adultos, y esta experiencia le permitió observar directamente las condiciones sociales de la clase obrera británica. En estos años comenzó a gestarse su obra más importante, La Gran Transformación. Y también hay que hablar de que realmente este libro, La Gran Transformación, supone ya su madurez intelectual. Publicado en 1944, pues trata de los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, y es la obra central de Polanyi. En ella analiza el surgimiento del capitalismo de mercado en Inglaterra y sus consecuencias sociales. En el libro argumenta Polanyi que el mercado autorregulado es una construcción histórica reciente y que su expansión provocó profundas crisis sociales, dando lugar a reacciones políticas como el fascismo y el socialismo.
Esta obra se convirtió en un clásico de la teoría social del siglo XX y consolidó a Polanyi como uno de los grandes críticos del liberalismo económico. Se entiende del liberalismo capitalista económico. En cuanto a su exilio en Norteamérica, pues es su etapa académica final. Después de la Segunda Guerra Mundial, Polanyi no regresó a Europa de forma permanente. En 1947 se trasladó a los Estados Unidos, donde enseñó en la Universidad de Columbia. Sin embargo, debido a restricciones de visado relacionadas con su pasado político y la situación de su esposa, terminó residiendo en Canadá. En esta etapa final de su vida desarrolló trabajos de antropología económica, estudiando cómo diferentes sociedades han organizado sus sistemas de intercambio sin depender del mercado capitalista. Estas investigaciones se recogen en obras como Comercio y Mercado en los Imperios Antiguos, publicada póstumamente en después de 1964, y El sustento del hombre. En cuanto a la evolución intelectual de periodista teórico social, hay que decir que la evolución intelectual de Polanyi puede resumirse en varias fases. 1. Fase periodística y política hasta 1919, interés por la modernización social, la democracia y la crítica al conservadurismo. 2. Fase vienesa, unos 20 años, observación del capitalismo europeo y primeras críticas al liberalismo económico. Y tercera fase, fase británica, años 30 a 40 del siglo XX, sistematización de su teoría del mercado y desarrollo de su crítica estructural. Y fase norteamericana desde los años 40 hasta el final de su vida prácticamente, expansión hacia la antropología económica y comparación de sistemas económicos históricos. En este proceso, Polanyi pasa de ser un periodista político o un pensador interdisciplinar que combina historia económica, sociología y antropología a un pensador, diríamos, social sobre todo. En cuanto a influencias intelectuales, el pensamiento de Polanyi se nutre de varias tradiciones. La economía política clásica critica a Adam Smith y David Ricardo en su interpretación liberal, la sociología histórica alemana, la antropología económica, la tradición socialista democrática, la experiencia del colapso del orden liberal europeo, y a diferencia de otros economistas, Polanyi no cree en leyes económicas universales, sino en configuraciones históricas específicas. También hay que indicar, en cuanto a sus últimos años, que Polanyi pasó sus últimos años en Canadá, donde continuó investigando y escribiendo. Murió en 1964, relativamente desconocido en vida en comparación con su influencia posterior. Su reconocimiento creció especialmente a partir de los años 70 del siglo XX y 80, cuando economistas, sociólogos y politólogos redescubrieron su obra en el contexto de la crisis del modelo keynesiano y el auge del neoliberalismo capitalista. En cuanto a su legado intelectual, hoy Polanyi es considerado uno de los grandes críticos del capitalismo actual. Su idea de que la economía debe estar incrustada en la sociedad ha influido en debates sobre, por ejemplo, el estado del bienestar, la globalización, la economía digital, la desigualdad estructural, la regulación financiera. Su pensamiento sigue siendo central para quienes buscan alternativas al mercado desregulado sin renunciar a la economía de mercado en sí. Y, a modo de conclusión provisional, se puede decir que la vida de Karl Polanyi es la historia de un intelectual que vivió el colapso del orden liberal europeo y trató de comprender sus causas profundas. Desde su nacimiento en la Viena imperial hasta su muerte en Canadá, su trayectoria refleja el tránsito del siglo XX entre crisis, guerras y reconstrucciones institucionales. Su obra no solo analiza el pasado, sino que plantea una pregunta todavía vigente: ¿cómo organizar la economía para que esté al servicio de la sociedad y no al revés? La obra de Karl Polanyi, por tanto, se ha convertido en una de las críticas más influyentes al capitalismo liberal y a la idea de que el mercado puede organizar por sí solo la vida económica y social. Su pensamiento es especialmente relevante y valioso hoy en un contexto de globalización económica, desigualdad económica creciente y tensiones entre mercado y democracia, y se puede hablar también del capitalismo de la vigilancia. Aunque a menudo se le clasifica como economista o historiador económico,
Polanyi es en realidad un pensador interdisciplinar que combina historia, antropología, sociología y filosofía política. Su objetivo no es solo describir el capitalismo, sino explicar por qué ciertos modelos económicos generan inestabilidad social y cómo las sociedades reaccionan para protegerse. Polanyi además escribe en un momento marcado por dos grandes crisis, la Gran Depresión de 1929 y el ascenso de los fascismos en Europa. Él mismo vivió el colapso del orden económico liberal del siglo XIX y del siglo XX y el fracaso de los sistemas políticos que lo acompañaban. En este sentido, podemos decir que realmente los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo pues realmente son analizados en su principal libro, ya anteriormente explicado, en el que realmente explica todas estas cuestiones. A partir de este análisis histórico, Polanyi desarrolla su tesis central. La economía nunca ha sido autónoma, sino que siempre ha estado integrada en estructuras sociales. El problema surge cuando se intenta separarla artificialmente de la sociedad. Desde este planteamiento hay que decir que la crítica al mercado autorregulado es uno de los pilares del pensamiento de Polanyi, porque critica el concepto de mercado autorregulado en el sentido de que, según la teoría liberal clásica, especialmente la del siglo XIX, los mercados funcionan mejor cuando el Estado interviene lo menos posible. Y Polanyi considera esta idea una utopía peligrosa. En La Gran Transformación, su gran libro, afirma que el mercado completamente libre nunca ha existido realmente y que su intento de construcción en el siglo XIX provocó enormes desequilibrios sociales y económicos. Para él, el problema no es el mercado en sí mismo, sino la pretensión de que todos los aspectos de la vida puedan ser organizados por la lógica del precio. Esto es absurdo desde su análisis económico y también antropológico y filosófico. En este sentido, también uno de los conceptos más importantes de Polanyi es el de las mercancías ficticias. Se refiere a tres elementos fundamentales, que son, primero, el trabajo humano, luego está la tierra, la naturaleza y el dinero. Estos elementos no son producidos para el mercado, pero el capitalismo los trata como si fueran mercancías normales. Por ejemplo, el trabajo humano se convierte en empleo flexible, sujeto a oferta y demanda. La tierra se transforma en recurso explotable sin límites ecológicos. Tercero, el dinero se convierte en instrumento especulativo desligado de la economía real. Polanyi sostiene que esta ficción es la raíz de muchas crisis sociales y económicas, porque somete la vida humana y natural a una lógica puramente económica. Y, en este sentido, él considera que eso es uno de los grandes problemas actuales. El doble movimiento mercado y sociedad también es analizado por él. Polanyi observa que la expansión del mercado genera siempre una reacción social de protección, si lo consideramos desde un punto de vista económico. Y también, pues, él considera que puede haber liberalización económica, puede haber privatizaciones, desregulación laboral, globalización comercial, pero a la vez hay movimientos de protección social, leyes laborales, sindicatos, estado del bienestar y regulación ambiental. Por lo tanto, las sociedades no aceptan indefinidamente la mercantilización total porque ésta destruye su unión, su cohesión. Un ejemplo histórico claro es la Europa del siglo XX. La expansión del capitalismo industrial generó fuertes tensiones sociales que desembocaron en la creación de sistemas de protección social en muchos países tras la Segunda Guerra Mundial. Y esto era algo absolutamente necesario para evitar problemas económicos muy graves. La economía, por tanto, entendida como parte de la sociedad. La idea central de Polanyi es que la economía debe estar incrustada en la sociedad. Esto significa que las relaciones económicas no pueden separarse de las normas sociales, políticas y culturales. En sociedades tradicionales, la economía estaba integrada en estructuras como, por ejemplo, la familia, la religión, las comunidades locales, las obligaciones recíprocas, etc. Por ejemplo, en muchas sociedades preindustriales el intercambio no se basaba en precios de mercado, sino en reciprocidad o redistribución. El capitalismo moderno rompe esta integración y convierte el mercado en el principio organizador de la sociedad. Y esto plantea muchísimos problemas a nivel social. Ejemplos históricos utilizados por Polanyi son, por ejemplo, en su libro La Gran Transformación,
el sistema económico de Inglaterra durante la Revolución Industrial. Allí muestra cómo las leyes del mercado laboral provocaron desplazamiento masivo de campesinos hacia ciudades industriales, condiciones laborales extremadamente duras, crecimiento de barrios marginales urbanos, aumento de la pobreza estructural, y también estudia las leyes de pobres británicas y su evolución, mostrando cómo el Estado tuvo que intervenir para corregir los efectos del mercado laboral. Otro ejemplo importante es el patrón oro internacional del siglo XIX. Polanyi lo interpreta como un sistema rígido que obligaba a los países a priorizar la estabilidad monetaria sobre el bienestar social, generando crisis recurrentes. Como se puede observar, sus análisis son minuciosos y tratan múltiples aspectos de la vida económica. Polanyi no propone eliminar el mercado, sino subordinarlo a la sociedad. Esto implica un papel activo del Estado y de la política del Estado. Entre las medidas que se derivan de su pensamiento destacan la necesidad de la regulación del mercado laboral, también la necesidad de la protección social y económica universal, el control de la especulación financiera, políticas de pleno empleo y protección del medio ambiente. El objetivo no es abolir el capitalismo, sino evitar que el mercado domine completamente la vida social. Para Polanyi, la democracia es incompatible con un mercado totalmente desregulado, porque las decisiones económicas fundamentales deben ser sometidas a control político y a control social, a control ciudadano. La crisis del liberalismo económico es evidente. Polanyi sostiene que el liberalismo económico del siglo XIX y del siglo XX contenía una contradicción interna. Al intentar crear un mercado completamente libre, generó inestabilidad social que llevó a su propio colapso. Esto explica, según él, el surgimiento de, por ejemplo, el fascismo en Europa, el keynesianismo y el estado del bienestar. La intervención estatal en la economía también ha surgido por estas causas anteriores que ya he citado. En su visión, el fascismo no es una anomalía aislada, sino una respuesta extrema a la desintegración social provocada por el mercado sin control. Obras principales de Polanyi, pues hay que citar varias, pero realmente las ideas de Polanyi se desarrollan principalmente en la Gran Transformación, en Comercio y Mercado, en los Imperios Antiguos, de 1957, El sustento del hombre, recopilación de estudios antropológicos. En estas obras amplía su análisis hacia sociedades no occidentales, mostrando que la economía puede organizarse de múltiples formas sin depender del mercado capitalista, y esto es realmente crucial. En cuanto a su relevancia en el siglo XXI, las ideas de Polanyi han sido retomadas en debates actuales sobre, por ejemplo, globalización económica, crisis financieras, desigualdad económica creciente, precarización laboral, capitalismo digital o capitalismo de la vigilancia digital. Por ejemplo, el tratamiento de los datos personales en la economía digital puede entenderse como una nueva forma de mercancía ficticia, ya que se comercializa algo que no fue producido